Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del tema de características de las plantas. Ya hemos visto cada parte de la planta, como son las hojas, del tallo, de la raíz, del fruto y de la flor. Hoy día vamos a mencionar algunas características de las plantas, las cuales son los árboles, los arbustos y las hierbas. Vamos a hablar primero de los árboles. ¿Qué nos dicen que son los árboles? Acá nos mencionan que los árboles pueden llegar a vivir unas decenas de años o 10.000 como el pino, ¿no? Como el pino bristecón, ¿no? Más conocido como el pino. Además nos dicen que pueden medir entre los 4 y 10, 100 metros de altura, o sea, son súper grandes, con casos como los eucaliptos, ¿no? Y que llegan a medir, bueno, los eucaliptos llegan a medir hasta 140 metros, ¿no? Algunos son delgados y otros llegan a tener 30 metros de diámetro en su tronco, como los baobabs o los ahuehuete, ¿ya? Este es un nombre, el nombre de las plantas, el nombre de origen, por eso que están escritos así. Además nos dicen que por lo que se sabe, hasta la fecha, los árboles aparecieron en nuestro mundo hace 380 millones de años. Entre nosotros vive un fósil viviente, ¿no? Acuérdense que el árbol es un ser vivo, ¿no? Que si bien no es tan antiguo, lo es bastante, ya que se trata de los ginkgos. Los árboles son plantas que no son uniformes, sino que ocurren en las formas muy variadas. O sea, hay un montón de tipos de árboles. Pueden ser altos, pueden ser bajos, anchos, delgados, de hojas anchas, hojas como púas, raíces inmensas, cortezas gruesas, lisas, con pinches y los más variados tipos de órganos reproductores, ¿no? O sea, hay miles de tipos de árboles que la próxima semana vamos a ver los tipos. El día de hoy estamos haciendo una descripción general de lo que son los árboles. Ahora, acá tenemos, ¿no? Un árbol, acá tenemos los troncos de los árboles, ¿verdad? Acá ahí podemos ver los troncos que están un poco viejos, ¿no? Como nos han mencionado ahí, los árboles pueden vivir miles de años, miles de años. Por eso es que dice que se suele llamar que es un fósil viviente, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a qué dice, arbustos y sus diferencias con los árboles. Los arbustos son plantas leñosas y perennes. ¿Qué quiere decir perennes? Que está bien parada, ¿no? Al igual que sucede con los árboles, son plantas también leñosas, porque tanto su tronco como sus ramas pasan por una lignificación. Se considera que los arbustos han desarrollado diversas maneras de crecimiento y de vida también. Por lo general, tienen muchas raíces pero poseen menor tamaño que los árboles. Estos miden ya mucho menos, ¿no? Mide entre 1 y 3 metros, mientras que el árbol, ¿no? El árbol mide hasta 140 metros, ¿no? Depende del tipo de árbol que se mencione. Pero los arbustos miden entre 1 y 3 metros. Depende también del tipo de arbusto que sea, ¿no? Pero este es un aproximado. Mide mucho menos que un árbol. Acuérdense bien que es un arbusto. Y acá la diferencia del árbol es que mide mucho menos, tiene menor tamaño. Ahora ahí podemos ver los arbustos. Pueden buscar también en internet, hay un montón de tipos de arbustos. Ahora terminamos con las hierbas o plantas herbáceas. Acuérdense bien que se pueden llamar hierbas o también se les denomina plantas herbáceas como acá lo estoy mencionando. Desde el punto de vista botánico, las hierbas se caracterizan por ser plantas pequeñas, con semillas que pueden sobresalir solamente a escasos centímetros del suelo o llegar a alcanzar hasta varios metros de altura. Por lo general, su vida es corta y no desarrollan tallos muy leñosos, ¿no? Como es el caso del árbol. Es decir, son de escasa lignificación. Gracias a esa última característica, se le denomina herbácea o herbáceo a la planta o estructura que es más carnosa que leñosa, por lo que su tallo es bastante blando y flexible y puede partirse o quebrarse con cierta facilidad. O sea, hay mucha diferencia con el árbol y con el arbusto. Mientras que el árbol vive millones de años, miles de años, la hierba o plantas herbáceas no sobrevive tanto, ¿no? Además que se diferencia mucho con el árbol, ¿no? Acá nos dice que
su tallo es bastante blando y flexible, mientras que el árbol, si alguna vez tú has ido donde hay muchos árboles, su tronco es inmenso, es bastante ancho y el árbol puede vivir miles de años, mientras que las hierbas, o también llamadas plantas herbáceas, no. ¿Ya? Entonces la otra semana vamos a ver los tipos de árboles, los tipos de arbustos y los tipos de hierbas. Son un montón, pero vamos a mencionar solamente las principales, ¿ya? Entonces ahí tenemos las hierbas, ¿no? Que tienen sus tallos muy blandos. Y acá nuestro amigo nos dice, ¿qué es lignificación? Que sí, es una palabra que se ha mencionado bastante en la clase de hoy. Lignificación es una característica importantísima para la identificación de plantas, es su capacidad para producir madera, ¿ya? Entonces, acuérdate que esa es una característica importante, es la palabra que hemos mencionado constantemente en la clase de hoy. Nos mencionan que es una característica muy importante para poder identificar la clase de madera que tiene ese árbol, ¿ya? Entonces, es un proceso, en pocas palabras, que pasa el árbol, el arbusto, y entre otras plantas también. Acuérdate que el árbol, el arbusto y las hierbas son un tipo de planta, ¿ya? Entonces, la otra semana vamos a ver los tipos de árboles, de hierbas y de arbustos. Como les dije, hay un montón, hay miles de tipos, pero yo voy a mencionar solo los principales. Y probablemente solamente los que estén en Perú y también en otros países. Chicos, bueno, espero que hayan entendido la clase de hoy. Y nos vemos el día de mañana para tener nuestra clase en vivo. ¿Sí? Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.